Ok, continuando con el partograma, lo que vamos a hacer es principalmente, según el partograma del MINSA, que cumple con los criterios de la OMS, tenemos que llenar y saber llenar estas imágenes, este archivo de partograma, donde vamos a colocar los datos personales de la paciente, ¿sí? Su nombre, ok, su estado de gestación, su semana de gestación, ¿sí? Aunque, perdón, lo que se coloca en estos dos, que es gravidez y paridad, es la fórmula, ¿ok? ¿Cuántas veces ha estado con gestación? ¿Sí? ¿Cuántas veces ha tenido partos? ¿Ok? La fecha de ingreso, la hora de ingreso, y si es que ha tenido o no membranas rotas, cuánto tiempo va con membranas rotas. ¿Ok? Entonces tenemos variables que son, como ven en el primer cuadrito, la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya? Lo recomendable es que se registre cada media hora. Ok. Luego tenemos también el estado de líquido amniótico de color verde. Ya, pues ahí lo que vamos a colocar son letras. Ya son letras. En cambio, en la frecuencia cardíaca fetal vamos a pintar cada cuadradito dependiendo de la frecuencia que tenga el paciente. Un ejemplo, si nos acercamos a esta parte, van a ver que hay números en el lado izquierdo. ¿Ok? Imagínense que la frecuencia cardíaca del paciente, lo normal es que sea de 110 a 160, ¿no? Si nuestro paciente tiene 130, entonces pintamos todos los cuadraditos hasta 130. ¿Sí? Lo rellenamos todo. ¿Ok? Es cuando ingresa, ¿no? Y vamos viendo según la hora. La hora siempre recuerden que es en el eje X, ¿no? En el eje de acá. Esta es la flecha de la hora, del tiempo. Ok, para que se imaginen. Entonces imagínense que pintamos hasta 130. ¿Sí? Luego, nuestro paciente, vamos a ver si su líquido amniótico de su madre, nuestra paciente, perdón, es uno. La letra I es membranas intactas, o sea, que no están rotas, también llamadas membranas íntegras. Luego la R es rotura de membranas rotas, ¿sí? La C son membranas rotas con un líquido claro. La M, membranas rotas con líquido con meconio, líquido meconial. Y la S son membranas rotas con líquido con sangre. ¿Ok? Entonces esta paciente tiene sus membranas íntegras. Lo que voy a colocar de rojito es aquí la letra I, íntegras. ¿Ok? Membranas íntegras, frecuencia cardíaca fetal de 130. Y ahora luego vamos a ir con otras variables que tenemos que anotar. Lo primero es el descenso cefálico, que lo que se recomienda es que sea un trazo en círculos, ¿ya? Y luego la dilatación del cuello uterino en centímetros en un trazo con X. Entonces, acá colocamos también el número de horas, ¿ya? Acá es donde se coloca el tiempo, ¿sí? Ponemos acá que ha ocurrido, estamos a 1 hora recién. Y a esa hora tenemos una frecuencia cardíaca fetal de 130, membranas íntegras, y vamos a ver cómo se encuentra el cuello uterino, ¿sí? Entonces, como les digo, el cuello uterino
se tiene que registrar de los 4 centímetros. A partir de los 4, ¿ya? A partir de los 4 centímetros de dilatación se registra en el partograma. ¿Ok? Entonces lo que hacemos, este es un partograma normal, ¿ya? Lo que vamos a hacer. Vamos a anotar. ¿Ok? En la primera hora nuestro paciente con X tiene 5 dilatación. ¿Ok? 5 de dilatación. ¿Ya? Y luego, en el descenso cefálico, que es un trazo con circulitos, vamos a tener que esté en el plano, ya que son con planos, ¿sí? Recuerden, los planos de Hutch son 4. Vamos a decir que está en el plano 3. ¿Ok? En el plano 3. Recuerden que hay que hacer un trazo en círculos. ¿Ya? Entonces, acá en el plano de Hutch tenemos 4, 3, 2, 1, no, 0, que son los planos de Hutch. Y acá voy a colocar que sea en un plano 3. Un ejemplo. Luego de una hora, a un ejemplo a las 2 horas, 3, 4, ¿no? Acá sigue teniendo membranas íntegras nuestro paciente, en todas, ¿ya? Igual la frecuencia cardíaca fetal no ha cambiado, sigue 140, ¿no? 130, 140. Sí, ahí siempre hay que pintar los cuadritos. ¿Ok? Y lo que vamos a ver aquí es que la X tiene que subir, lo normal, ¿ah? A las 2 horas está en 8 de dilatación. ¿Ok? 8 de dilatación. El descenso a las 2 horas está en el plano 2 de Hutch. A las 3 horas en el plano 1. ¿Sí? A las 3 horas aquí está en dilatación 9. Y a las 4 se da ya el descenso completo de la cabeza, plano 0, y la dilatación en 10. Entonces ven cómo tiene que ser el... Luego unimos las X y unimos el descenso cefálico. ¿Ok? Entonces, chicos, como pueden observar, se tiene que completar así. Y esto es lo normal. Dilatación, ¿sí? Hasta los 10 centímetros. Descenso hasta el plano 0 de Hutch. ¿Ok? Por horas. Luego ya vamos a ver qué pasa si es que no sea un buen dilatación, ¿no? Y van pasando horas y se va por aquí y hace así, ¿no? Y esa es una alerta, ¿ok? Es algo patológico. Ya es un parto normal, un parto distóxico. ¿Ok? Otro punto importante es nosotros esperen. Entonces lo que hemos visto, ya, lo que hemos visto es la primera parte, ¿ok? Hasta aquí, la primera mitad. Luego tenemos las contracciones. Las contracciones se tienen que graficar cada media hora. Sí, se tiene que pintar el número de contracciones en 10 segundos, recuerden, ¿ok? Y su duración en el tiempo es en segundos, ¿ya? Entonces, este es el patrón que vamos a utilizar.
¿sí? En puntos vamos a llenar los cuadraditos, perdón, puntitos, cuando ha tenido, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 contracciones, ¿sí? Que es lo normal, 5 contracciones en menos, ok, de 20 de doctores. Entonces, dependiendo del patrón, un ejemplo, cuando se tiene más de, que lo normal es que sea más de 40 ya, o que vaya aumentando, ¿sí? Un ejemplo que tenga dos contracciones entre 20 a 40 segundos y hacemos rayitas así, dos contracciones, ¿ya? Al principio. Luego ya tiene más de 40 segundos con 3, 4, 4, y así va aumentando hasta que ya cae, ¿no? Entonces ahí se da un patrón de contracciones, que es lo normal, que vaya aumentando poco a poco, ¿sí? Recuerden que las contracciones del parto se van acumulando y van contrayéndose en mayor intensidad conforme avanza el tiempo, es gradual. Luego también hay que notar cuánto volumen de líquido intravenoso en oxitocina le hemos administrado, ¿ok? En gotas por minuto. Eso también se, se coloca acá, ¿ok? También vamos a colocar si se le dio alimentos, si se le dio otros fármacos, ¿sí? En la mayoría de casos no se llena mucho esto. El otro punto es esto, ya vamos a llenar la presión arterial y el pulso, ¿ok? En este gráfico. Entonces la presión arterial va con una flecha, donde la punta superior es la presión sistólica y la punta inferior es la presión diastólica. Es un ejemplo, la paciente tiene, no normal ya, 80, 120, hago esto, ¿lo ven? 120, 80. Y de pulso tiene 90 y le pongo ahí un puntito. Luego la paciente tiene 130, 80 y de pulso tiene 100. ¿Ok? Ese es el patrón que tienen que utilizar ustedes. También vamos anotando la temperatura. Un ejemplo, acá tiene 36, acá tiene 36.8. ¿Ok? Y luego también vamos a anotar el volumen de orina principalmente. ¿Sí? ¿Cuánto volumen tiene? ¿Ya? Y de acetona o proteínas ponemos negativo, negativo, negativo. Que es lo normal. ¿Sí? Es lo normal. ¿Ya? Pues es el partograma. Este es un partograma normal. ¿Ya? A veces la frecuencia cardíaca fetal se puede llenar con puntos o se puede llenar con cuadritos. Lo más recomendable es que sea con puntos porque ahí sí podemos trazarlos, como pueden observar. En este paciente tenía 140 puntos, ¿sí? 140 de frecuencia. Ok. Ahí lo pueden observar. Eh, Luego que está el líquido amniótico. Acá lo pueden observar que la membrana estaba íntegra, luego se rompió R, luego C, líquido claro que salía. No salía líquido meconial ni salía líquido sanguinolento. Ok, entonces punto importante. Ya. Otro punto es esto, la dilatación cervical, ¿no? Ahí lo pueden observar que a las 2 horas tenía 5 dilatación, a las 3 tenía ya 7, y luego a las 4 llegó a las 10 de dilatación. Si no cruzó esta línea, que es la línea de alerta, recuerden, no debe de cruzar en un parto normal, ¿ya? Y el descenso, como ven, es así, de plano 3 a plano 0 en 4 horas. Ok, descenso cefálico, ¿ya? Ahí están los planos de Hutch. Aquí están las contracciones, ahí pueden observar las contracciones por cada 10 minutos, ¿sí?
por cada 10 minutos. Ahí tenemos que una contracción estaba entre 20 a 40 segundos, ¿no? Estas las 3 primeras horas, bueno, las 2 horas, ahí tienen que las contracciones son entre 20 a 40 segundos. Son 3 contracciones en 10 minutos, que duran entre 20 a 40 segundos. ¿Ok? Luego tenemos que ya están de negro, que quiere decir que tenemos 4 contracciones cada 10 minutos que tienen una duración más de 40 segundos. Ok, acá no le han puesto oxitocina, no la han administrado. Acá tenemos la presión arterial, tiene 140, 90 y un pulso de 90. Ok, aquí igual, ahí tienen un pulso más aumentado, 110, acá 100. Ahí tenemos las variaciones de presión, anotamos las temperaturas. Sí. También en el lado derecho me olvidé comentarles que se tiene que anotar ya el tiempo de duración del parto, ¿no? Recuerden que son 3 periodos. Tenemos el primer periodo, ¿sí? 3 horas y 40 minutos en la paciente de acá. Segundo periodo, 21 minutos. Y el tercer periodo, 9 minutos. ¿Ok? También hay que anotar cuando nace el paciente, ¿sí? Datos importantes del paciente neonatológico, ¿no? Su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento, su sexo, su peso, su talla y el APGAR. ¿Ok? Acá como tiene 8 puntos al minuto y 9 puntos a los 5 minutos, que es lo normal. ¿Sí? Y el parto entendido hay que poner nuestro apellido el del que ha trabajado en este parto. Igual acá, datos de la paciente, ¿no? ¿Sí? Su edad, sus gestaciones, su paridad, recuerden. Gestaciones 3, partos 2 a término, 2 vivos, ¿no? Recuerden la fórmula obstétrica. Ya. Aquí igual, anotamos la frecuencia cardíaca, está en 140, lo ven ahí. ¿Sí? Acá las membranas son íntegras, 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 íntegras. Aquí ya están con la letra C, líquido claro. Ok. Luego la dilatación y el descenso, ¿no? Ahí lo pueden observar que la dilatación, bueno, que la han hecho con un asterisco, está normal, no pasa la línea de alerta, y el descenso igual, ¿no? En las 4 horas siguientes. ¿Sí? Acá colocamos que tienen puras rayitas, ¿no? De oblicuas. O sea, son, en la primera una, en un ejemplo, tiene 3 contracciones en 10 minutos que duran de entre 20 a 40 segundos. Luego en las siguientes tiene 4 contracciones cada 10 minutos que dura entre 20 a 40 segundos. Ok, acá da igual la presión 170, pulso 85 y así. La temperatura también la anotamos. Ok, vamos anotando los periodos, 3 horas y 40 el primero, 15, 15, segundo y tercero. Ok, y anotamos la fecha de nacimiento, la hora, el sexo, el peso, la talla y el APGAR de nuestra paciente recién nacida y el parto porque no atendimos, ¿no? Vamos acá a colocar en un residente. Ya, en la mayoría de casos los residentes son los que atienden partos en el SERUM, perdón, en los hospitales. Y ahí eso también lo tienes que llenar en el SERUM. Estos son los normales. Ya acá vamos a ver los anormales. Principalmente, acá tenemos anormales. Ya, partos anormales. Ven acá la frecuencia cardíaca fetal, puntos, trazos, ¿no? Luego tenemos las membranas C, recuerda líquido claro. Líquido claro. ¿Ok? Y vamos aquí, en donde está la normalidad. El descenso a las 3 horas sigue estando en 5 dilatación. ¿Ok? O sea, la primera hora, a las 9:15, ya estaba en 4 de dilatación, que es donde se comienza teóricamente el parto. Pero a las 11:15, 5 dilatación. Obviamente pasaron como unas 3 horas, ¿ya? Unas 3 horas. Y como pueden observar, ya pasó la línea de alerta, ¿sí? A las 5 horas
O sea, a la 1:15 estaba en 7 dilatación. Y recién se dio el parto a las 3:15, cuando la dilatación empezó a las 9:15 en 4 centímetros. ¿Ok? Es un parto anormal, ¿ya? Y lo podemos anotar y observar en el partograma muy bien. Para eso sirve. ¿Sí? Luego vemos que el descenso también ha demorado, ¿no? Ya, el descenso cefálico. Acá igual las contracciones, como pueden observar, las contracciones cayeron a las 11:15, entre las 2 y 3 horas cayeron a una contracción, que es anormal esto, una contracción, ¿sí? A una contracción, ya, entre 20 a 40 segundos la contracción. En cada 10 minutos tenía una contracción. Y eso es anormal, doctores. ¿Ok? Entonces, por eso le dieron, por esa baja de contracciones, le dieron oxitocina. Ahí lo pueden observar que desde ahí empiezan los números, ¿no? De oxitocina, ¿sí? Lo que se utiliza es 10 unidades por litro, ¿ya? Y gotas ahí por minuto, ahí lo tienen, ¿no? 8, 4, 4. Entonces, lo que hacemos es darle oxitocina para que así, como pueden observar, las contracciones suban. Y acá ya estaba en 4 contracciones a las 4 y 5 horas desde que inició la dilatación en 4 centímetros. Ya tenía. Y luego ya se dio contracciones fuertes de parto, ¿no? Ahí lo pueden observar totalmente negro, ¿sí? Entre la sexta y séptima hora de parto. Ok, totalmente negro, o sea, eran contracciones, 5 contracciones cada 10 minutos que duraban más de 40 segundos. Ok, y ahí es donde se dio el descenso y el parto. Ya. Como pueden ver, el primer periodo duró 6 horas, el segundo 20 minutos y el tercero 10 minutos. Sí, 6 horas. Ok. Acá vemos también la presión y el pulso, ¿no? Recuerden que el pulso es un punto, la presión es en una flecha vertical, ¿ya? Y la temperatura. Luego anotamos los datos del bebé. Ok. Acá tenemos también otro partograma normal, ¿ya? Ahí tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos las membranas íntegras, rotas, líquido claro, líquido claro, líquido claro, y por acá líquido meconial, ¿no? La M. Ok, la M. Lo que vamos a ver, ya, es que la dilatación, la paciente llegó a las 10 a.m., ¿sí? Miren, hora de ingreso 10 a.m., acá colocamos también hora 10, ¿sí? Eso es importante. Vemos la hora de ingreso, colocamos la hora aquí. De la primera hora, que es la 10 a.m., tenía 5 dilatación, perdón, tenía 4 dilatación, ¿ya? 4 dilatación en la X, ¿ok? Y en el descenso fetal estaba en un plano mucho más arriba del 4, ¿no? Que es el 5. Luego pasaron las horas, 11, 12, 13 o la 1, ya recién a las 2 de la tarde anotamos y seguí igual. Dilatación en 4 centímetros, descenso en 5. ¿Sí? Seguía igual. ¿Ok? Y además las contracciones, como ven, eran muy pobres, ¿no? Eran una contracción cada 10 minutos, miren, lo pueden observar, y duraba menos de 20 segundos la contracción, o sea, tenía esos puntos. Recuerden que no son líneas oblicuas, ni tampoco es totalmente negro, ¿no? Son puntitos. ¿Eso qué quiere decir? Que la contracción duraba menos de 20 segundos. Ok. Entonces lo que se hace acá, siguen las horas y recién a las 6 de la tarde, ingresó a las 10, a las 6 de la tarde, a las 9 horas de trabajo de parto, la dilatación recién está en 6, sí, pero el descenso sigue igual. ¿Ok? Y luego a las 20 horas, a las 8 de la noche, o sea, a las 11 horas de parto, de trabajo de parto, dilatación sigue en 6, descenso en 3. ¿Ok? Entonces, lo que se le hace a la paciente es una cesárea, ¿sí? A las 9 de la noche con 20 minutos, para, porque no,
había, ¿no? Hay que hacer acción. Recuerden, cuando ya se pasa esta línea, que dice acción, hay que ya, recomendable es hacer cesárea. Ok, como sucedió en esta paciente. Luego tenemos, luego del trabajo de parto, o del parto en sí, tenemos el alumbramiento. ¿Ya? Lo normal del alumbramiento es de 10 minutos. ¿Ok? Prolongado se dice cuando tiene 10 a 30 minutos. La retención placentaria es cuando tiene más de 30 minutos. Es el riesgo de retención placentaria. ¿Ok? El alumbramiento se da principalmente, uno es cuando la paciente da luz al, al neonato. ¿Ok? Al neonato. Y empieza una etapa que es el desprendimiento de la placenta. ¿Ok? Se desprende. El desprendimiento, ¿ok? Me va a dar signos corporales. Uno es el signo de la pérdida hemática. Va a haber una pérdida pequeña de sangre, de 30 a 500 mililitros de sangre se pierden, como podemos ver aquí, luego del parto. Es algo normal, ¿ya? Obviamente que sea esta cantidad. Luego tenemos el signo de máximo ascenso, ¿ya? De máximo ascenso, en donde el útero, ¿sí? Va a ascender. Acuérdense, esa es en la etapa 2. El útero, su altura uterina asciende. ¿Ok? Cuando se desprende la placenta, lo mandamos a una bandeja y ahí vamos a revisar, o el anatopatólogo no revisa junto con nosotros su diámetro, su forma, su espesor, su peso y el cordón umbilical, si es que está normal. El espesor normal es 3 centímetros, el peso es este, ¿ya? La forma normal es que sea hemocorial, ¿sí? Y el cordón umbilical que tenga 3 vasos, ¿no? 2 arterias y una vena. Luego en la etapa 3 va a descender la placenta, ¿no? ¿Sí? Acá se desprende, ¿ok? Se desprende del endometrio. Luego desciende conjunto con las membranas. Y al final se expulsa la placenta y las membranas, ¿no? Y luego ya lo puedo revisar según sus características normales. ¿Ok? Signos importantes de todos esos que ven aquí, los que más nos tomaron, los que más preguntan son estos. Cuando ya se expulsa la placenta y las membranas, está el signo del globo de seguridad de Pinar, que es este. ¿Ok? El útero cuando se contrae hacia abajo, porque ya no hay nada, no hay ni neonato, no hay ni placenta ni membranas, se queda como un globito. ¿Ok? Eso debe de estar presente en nuestra paciente. ¿Qué más? El signo de máximo descenso. ¿Ok? Que la altura uterina se vuelva a su normal altura. Bueno, normal no. A su altura sin embarazo. ¿Ok? Son dos puntos importantes. Luego de la expulsión de placenta y membranas, la altura uterina tiene que estar debajo del ombligo, ¿sí? Y además se puede ver el globo debajo del ombligo, ya, debajo del ombligo. Ese es el punto de corte, porque hay enfermedades postparto en donde el útero aún sigue arriba del ombligo y se asocia mucho a hemorragias, ¿ok? Hemorragias postparto. Entonces tenemos también mecanismo de desprendimiento placentario. Es el mecanismo de Schultz, que es en el 85% de casos, y el mecanismo de Duncan. O sea, cuando se va desprendiendo y va ya expulsándose, ¿ok? Hay que ver qué cara se expulsa. Si es la cara fetal, la que tiene un montón de membranas y el cordón umbilical, se conoce como mecanismo de Schultz, ¿ok? Recuerden, el desprendimiento es por la zona central, ¿ya? Porque se produce un hematoma retroperitoneal, como es este. Este es el mecanismo de Schultz. ¿Ya, chicos?
se produce un hematoma retroplacentario y lo que va siendo expulsándose es la cara fetal, ¿ya? La cara fetal. Entonces eso es lo que se observa. En cambio, el mecanismo de Duncan se desprende por el borde. Ahí lo pueden observar. Mecanismo de Duncan. De Schultz-Duncan. ¿Ok? El hematoma es lateral, no es retroplacentario. Sí, es lateroplacentario. ¿Ok? Y lo principal que se expulsa son la cara materna. En la cara materna se ven los cotiledones. ¿Ok? Es de la cara materna. ¿Sí? La cara que está pegada al endometrio. ¿Ok? Cara materna, cara fetal. Eso también es importante. Pueden observar que es un signo de descenso de la placenta. Pueden observar que uno puede colocar o marcar el cordón umbilical. ¿Sí? Marcamos el cordón umbilical y luego pasan los minutos. Ya, pasan los minutos. O podemos marcarlo o colocar una tijera, como pueden observar aquí. ¿Ya? Ahí se coloca una tijera y poco a poco va. ¿Y cómo sabemos que está descendiendo la placenta y no se retiene? Porque la tijera termina aquí. ¿Lo ven? Entonces medimos de la entrada vaginal hacia la tijera y son como unos 10 centímetros que ha descendido, ¿ok? El cordón umbilical, que hace referencia al descenso de la placenta, ¿ya? Entonces recuerden eso. Eso se conoce como signo del descenso del cordón o signo de Aefield. Luego tenemos otro signo que es el signo de Kussner, ¿ya? En donde la paciente, como pueden observar, detrás de la sínfisis del pubis vamos a hacer una palpación profunda, ¿sí? ¿Ok? Y jalamos el cordón umbilical, ¿ya? Esta maniobra se utiliza para poder hacer un desprendimiento mucho más rápido. Ok, entonces recuerden. Y sirve mucho más, o sea, ¿para qué movilizo el cordón umbilical de hacia arriba hacia atrás? Con mucho cuidado porque se puede romper, para poder sentirlo aquí. Si se siente es porque aún no está descendido completamente la placenta. Si no se siente, como pueden observarlo aquí, es porque ya la placenta está descendiendo en más de la mitad del útero. Entonces, en el alumbramiento, el Perú recomienda alumbramiento activo. O sea, luego del parto vamos a administrar oxitocina 10 unidades intramusculares y se utilizan las maniobras de contracción y tracción, que son la maniobra de Dublin y la maniobra de Brandt-Andrews. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar acá en el Perú y lo que tienen que aprender. Ya existen otros alumbramientos. Ya, como en la maniobra de Brandt-Andrews, lo que hacemos es girar el cordón umbilical, ¿sí? Vamos, como pueden observar aquí, jalando, perdón, el cordón umbilical, lo jalamos hacia afuera de la placenta y vamos palpando y haciendo contracción o haciendo fuerza en este lado superior, ¿ok? Recuerden, entonces vamos haciendo fuerza en este lado y vamos jalando para que así haya un buen alumbramiento. ¿Ok? Cuando ya salga la placenta, como acá, ¿qué mecanismo ha sido? Mecanismo de Schultz, ¿no? Porque se observa lo que sale es, o se expulsa la cara fetal, ¿sí? La cara fetal. Entonces lo que hacemos es el maniobra de Dublin, que es girar, giramos, ¿ok? La placenta que va saliendo para que así se desprenda mucho más rápido. Es el mecanismo, perdón, la maniobra de Dublin. Este es un protocolo que yo hice para el ECOE, ¿ya? Donde te explico cómo en la fase expulsiva lo que se tiene que realizar, el alumbramiento activo,
¿sí? Como les digo, se administra 10 unidades por vía intramuscular de oxitocina, ¿no? Luego de la salida del feto se hace un enrollamiento del cordón umbilical y se realiza la maniobra de Brandt-Andrews, ¿ok? Una vez que ya va saliendo la placenta hacia la vulva, se realiza la maniobra de Dublin, ¿sí? Luego con la maniobra de Dublin sale toda la placenta y las membranas, se recibe obviamente con las manos y luego se va. Luego vamos a ver qué tipo de desprendimiento, ¿no? Si fuera la cara fetal, como en esta paciente, es el mecanismo de Schultz, y si es la cara materna, es el mecanismo de Duncan, ¿ya? Y colocamos la placenta en una bandeja y luego hacemos un examen, ¿sí? Paralelo a esto, al examen, se tiene que revisar que haya un alumbramiento completo y no haya lesiones del canal del parto, ¿sí? Que identificamos principalmente el signo de máximo descenso, que es el útero contraído debajo del ombligo, o el signo de globo de seguridad de Pinar, ¿sí? Y lo otro es vamos a abrir el canal del parto, el canal vaginal, y vamos a ver si es que no hay desgarros, ¿ok? O puntos de hemorragia, porque eso ahí son causas de hemorragia postparto. Ok, luego realizamos obviamente el examen de placenta y luego vamos a preparar a la paciente para que ingrese al puerperio inmediato. Ok, al puerperio inmediato. ¿Ya? Vamos a recordar. Ok, ¿qué pasa cuando nuestra paciente tiene un periné que se distiende muy poco, tiene un parto complicado, un ejemplo, un podálico, pero quiere ser parto vaginal, tiene una distocia de hombro del paciente? Recuerden que cuando el paciente es expulsado, sale primero un hombro y luego el otro, ¿no? Pero cuando salen los dos, puede haber una distocia de hombros, ¿ok? Porque el paciente se queda atrapado entre sus dos hombros, ¿sí? Luego está el parto instrumentado, también es una indicación o alguna causa de sufrimiento fetal durante la fase ya activa del parto, ¿sí? Principalmente eso, ¿no? Las indicaciones son mucho riesgo de desgarro más que todo, ¿no? Cualquier riesgo de desgarro, ¿sí? Es una indicación de episiotomía, ¿ok? De episiotomía. Lo que hacen principalmente la episiotomía es cortar, ¿sí? Como pueden ver, una parte de los labios mayores de la vagina, ¿ya? La episiotomía media es la más recomendable, ¿ok? Porque es fácil de suturar, ¿ok? La cicatriz es mucho más rápida y no se observa estéticamente. El dolor es mínimo en la media. Esta es la media, ¿no? Es la que estábamos viendo en la imagen. Esta es media, ¿ok? Los resultados anatómicos son excelentes, la pérdida de sangre es mucho menor. Disfoneuria, que es el dolor a nivel de las relaciones sexuales, es rara, ¿ok? Y las extensiones, o sea, que se extienda hasta el ano es frecuente, ¿ok? Es una complicación, ¿ya? Pero es una de las diferentes malas perdón, las desventajas, ¿no? Que tiene la episiotomía medio lateral, ¿ok? En las complicaciones del embarazo tenemos los desgarros perineales, que es porque nos hicieron. Miren, estos son los factores de riesgo de desgarro. O sea, cualquiera de estas causas hay que hacer episiotomía, ¿no? Uno, primíparas añosas. O sea, que tengan más de 35 años y tengan su primer hijo a los más de 35 años y que estén dando a luz. Cicatrices anteriores, ¿ok? Una hipoplasia perineal, o sea, que esté muy o no se contraiga bien, ¿no? Una pelvis estrecha, una cabeza fetal poco flexionada, un trabajo de parto precipitado. ¿Qué es un trabajo de parto precipitado? Es un trabajo de parto rápido, ¿ok? En donde el descenso va a ser tan rápido que puede hacer un desgarro, porque aún no se está preparando el perineo. Es más, un feto macrosómico, ¿sí? La episiotomía mediana también, como les digo, hace extensiones y esas extensiones puede hacer desgarros perineales.
la distosia de hombros y el parto vaginal instrumentado son riesgos de desgarro vaginal. Perdón, bueno, perineal. La clasificación según grados, ahí tenemos uno, desgarro de primer grado es tan solo mucosa y piel. El segundo grado, sí, se lesiona los músculos, ya, principalmente el músculo bulbo cavernoso, el músculo perineal transverso superficial, ok. En tercer grado, ya, principalmente es el desgarro de esfínteres anales, ok, se desgarra el esfínter anal, pero no la mucosa, ya solo el esfínter. Y en el grado 4, esfínter y mucosa se desgarran, ok, es el desgarro de grado 4. Ya, esas son las complicaciones de nuestros pacientes durante el parto. Ok, chicos. Esta es la historia clínica. Esta es una historia clínica de que también se puede llenar en el parto, ¿no? Cuando vimos control prenatal también vimos una historia clínica. Entonces, esta paciente vamos a colocar su referencia al ingreso, su pulso, su presión arterial, ¿ya? Su temperatura, su peso, su estado de gestación, su frecuencia respiratoria, ¿sí? Vamos a ver la situación de nuestro feto según las maniobras de Leopold, la presentación, ¿ya? Recuerden que amarillo es un riesgo y rojo es alerta, ¿no? La, ¿Ya? El tamaño fetal acorde a la edad de gestación también. La altura uterina, ¿sí? La frecuencia cardíaca fetal, vamos anotando todo ahí. El inicio, si el parto fue espontáneo o fue inducido. La dilatación con la que llegó al ingreso del establecimiento. Las membranas, cómo se encontraron al ingreso del establecimiento, si están rotas, alerta, ¿no? Bueno, riesgo. Y cómo está el líquido amniótico, ¿ok? Claro, un verde claro, un verde oscuro, ¿sí? Y la fecha de rotura de las membranas, ya, con hora incluida. Eso es, ya luego ingresa a la sala de parto, vamos a ver qué tipo de procedimiento va a ser. Sí, si ha sido cesárea, vamos a ver si es corporal segmentaria, ¿ok? Qué medicación en el parto ha tenido, y cuando termina, ¿sí? El parto, vamos a ver qué es lo que se nota. Uno, la fecha y hora exacta del parto o de inicio del parto. Vamos a ver su terminación, ¿no? Si es un parto espontáneo, normal, o un parto instrumentado con forceps o vacuum, una cesárea electiva, una cesárea de emergencia, ¿no? El parto espontáneo es el parto vaginal normal. La posición de la gestante igual, ¿no? Vamos a ver si es horizontal, o sea, está en cama, ¿sí? O está sentada, como en muchos casos lo hacen en la sierra. Vamos a ver si se utiliza un partograma. Sí, es normal. Si no, es un riesgo, ¿ok? Hay que utilizar partograma. ¿Ya? ¿Qué más? El parto con algún acompañante. Muchos estudios han referido que el parto con acompañante mejora, ¿sí? El estado psicológico de la paciente. ¿Ya? Si está sola dando luz, es un riesgo para ella. ¿Ya? La duración igual, parto normal, o puede ser un parto prolongado, y es un riesgo, o un parto precipitado, que es muy rápido. ¿Ok? Luego también la muerte intrauterina del feto, ¿ya? Durante el embarazo, durante el parto, o en algún momento que se desconoce, pero murió el feto. O si no, no hubo, ¿no? ¿Qué más? La episiotomía. Si se hace episiotomía, y también es un riesgo. Los desgarros también, grado 1 y grado 2. Recuerden, grado 1, mucosa y piel de la perineal y vaginal. Grado 2, ya saben que afecta músculos bulbo cavernoso y el transverso superficial. Y grado 3 y grado 4 afectan esfínter, el 3, y esfínter y mucosa anal, el 4. ¿Ok? El alumbramiento, como les digo, el activo,
Ya el activo es el que se recomienda, ¿no? El que metemos oxitocina, el que hacemos las maniobras de Brands, las maniobras de Dublin, es alumbramiento activo. En cambio, el espontáneo es un riesgo porque es un alumbramiento que se hace totalmente ya natural, esperando horas o minutos, muchos minutos para que se expulse naturalmente y eso puede conllevar a infecciones, ¿ok? Por eso se hace el activo. Y el manual es cuando metemos nuestras manos porque ya pasaron muchos minutos, más de 30 minutos, y está retenido la placenta. Entonces hay que meter la mano para sacarla. Ese es, recuerden, es el alumbramiento manual, ¿ok? La placenta igual. Si la placenta que evaluamos está completa, bacán. ¿Sí? Si está incompleta es porque hay retención, ya hay retención incompleta de la placenta y si está retenida es una retención completa, ¿no? Igual la ligadura del cordón, ya. La ligadura del cordón tiene que ser temprana, perdón, tiene que ser tardía. Sí, lo recomendable es que sea tardía, ya, tardía. En pacientes que están sufriendo hay que hacerla precoz. ¿Por qué tardía? Eso lo van a ver en pediatría, ¿ok? La ligadura del cordón tardía se asocia mucho a mayor hemoglobina y previene la anemia. ¿Sí? La anemia se previene con la ligadura del cordón tardía. Recuerden que estos son los valores normales del parte autóxico. Ok. Y luego vamos a ver en la siguiente clase los partos distóxicos o el trabajo de parto difícil. Gracias.